Nano, ¿cuáles son tus vocalistas preferidos, los cantantes que te han influenciado? Y no necesariamente el rock, pueden ser de otros géneros, pero tu técnica, tu estilo, ¿de dónde proviene? Bueno, a mí me gusta mucho Uriah Heep, me encanta. Y me gusta también John Anderson, el cantante de jazz. Sí, eso. Sí, y lo mismo que Deep Purple, me encanta. Dylan. Y ya pues ya cuando empezaron a salir el rock en español, me gustaba mucho el Balón Rojo también. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, estás ya en tu banda, vamos a hablar de tu banda no como propiedad, sino tienes ya tu proyecto llamado Fénix. ¿A dónde querías llevar a Fénix como banda? ¿Qué querías construir con los músicos que te estaban acompañando? Bueno, lo que pasa es que como yo no he llegado a ser pues como internacional porque siempre soy como intermunicipal. Entonces, ¿qué te dijera yo? No, me encantaría por ejemplo meterme en un crucero en un barco con un grupo así como hace este masacre con que Román estaba. Que se van me encantaría poder hacer una gira, pero en ese momento, en cuando Fénix. tienes a Fénix en 1979, 80 más bien, que tienes a Fénix, ¿cuál era tu visión con la banda? ¿O rock and rollear, o sexo, droga, rock and roll? No, era lo máximo, para mí era lo máximo porque, o sea, yo estudié piano clásico en el conservatorio, pero o sea, ¿Lo repetiste también? Tuve una maestra que se llamaba María Victoria Vélez, que murió también de cáncer, pero yo me ponía en la tarea, la estudiaba y ya me ponía a montar, me metía en un piano encerrado, que el conservatorio son cuarticos llenos de pianos. Inclusive en esa época César Cuervo fue compañero mío también, pero César Cuervo, él estuvo conmigo, vi unas materias con él, pero el hombre era un virtuoso, el hombre en 6 meses tocaba lo que no tocaba nadie. Ese man ¿Saben quién es César Cuervo? No, César Cuervo es un músico de oído absoluto, ¿sí? De los pocos oídos absolutos que ha habido acá. Perfect pitch. Exactamente, hizo parte de Nash, hizo parte de... Yo estudié con él, teníamos la misma materia, esa armonía, que era con Álvaro Rojas, También estuvo el en dueño Pino, también estuvo en Pino. de la casa Yo de también trabajamos la escuela de muchos años. música. Y sí, lo que vos decís, oído absoluto, eso era algo espectacular. Y el hombre, uno no lo veía ni estudiar, pero cuando se sentaba, el hombre tocaba lo que fuera. No era sino oír una canción y ya él se la sabía. De acuerdo, algún día hablaremos solo de César, porque merece un capítulo aparte. César, después les cuento ese tema, porque es el álbum, el famoso álbum de Kraken, el símbolo de la huella, que es un álbum que genera mucha fricción y prácticamente revienta la banda. Conflicto con Fuentes, conflicto conmigo, conflicto entre los músicos. César era el director artístico de Discos Fuentes. ¿Cuál era el problema? Que con su oído absoluto no te dejaba pasar media, ¿sí? Entonces, caías en la nota o caías en la nota, ¿cierto? Entonces, ahí, cuando algunos músicos no dieron la talla, ¿sí? Básicamente sección rítmica, entonces dijo, eso no puede quedar grabado así, ¿cierto? Esa es una historia aparte. Vamos, pero entonces, sigamos, vamos de que yo estaba en la Universidad de Antioquia, estudiaba piano y cuando eso entonces ya me iba, como decía Alex, salía de clases y ahí mismo me iba para la casa de Víctor Paniagua a la Floresta y él tenía en el segundo piso un piano acústico y yo llegaba ya a tocar pianito. A veces llegaba y ya estaba Alex pues tocando arriba con Víctor y fumando el primer calambo. Bueno, ¿por qué Fénix nunca compuso material propio? ¿O sí lo hicieron?
Hicimos una. Entonces, lo que ocurría... ¿Dónde está la vareta? No, esa no era mía. ¿Así se llamaba la canción? No, eso es otra publicada. Eso es de Mauricio Pizarro, de Feroche. Es un blues que se llama ¿Dónde está la vareta? ¿Dónde está la vareta? Estoy cansado de trabajar, solo palos y semillas, yo pude encontrar, bla, bla, bla. Es una verdad que la canción les va a encantar, dale por ahí 6 meses. Entonces, volviendo ¿en qué andaba? Bueno, aquí. En la primera canción. Ok, las originales. Esa canción original, yo quería hacer música original. Yo toda la vida la he pasado escribiendo letras, escribiendo canciones, haciendo mis cosas. No he sido testigo de eso. Y no más. No se volvió a hacer música original. Y yo creo que eso fue parte de lo que a mí no sé, como que apagó un poco la luz para mí. Te frustró un poco. Yeah. Y yo pensé que cuando me fui para Nash yo iba a poder hacer eso otra vez y yo traje otras canciones para allá. Ahí fue donde encontré al jovencito este que me acaba de echar la Jimmy, ¿cómo es? César Cuervo. No, el pelado que me dijiste que yo le enseñé esta Richie. Ahí fue donde conocí a Richie, conocí a otra gente más o menos de esa gallada, conocí ¿cómo se llama ese otro weón? El productor de Shakira, ¿cómo se llama ese pelado? Ochoa, sí, yo, Juli Fernández, yo lo conocí hace tiempo sardinito, yo le enseñé a él también, y bueno, tantas cosas. Pero en cuestión de hacer música original, también lo quería hacer con Nash, con Víctor, y nada. Pero nada era, sentémonos y no se sentaban o se sentaban. No, muy bien, Alejandro, pero es que tenemos este repertorio y tenemos concierto en Cali mañana. Algo así. Teníamos toques. Pero no, mi música original se puso en el calentador ahí. Y, no era la previa, está muy bien. Era difícil en ese entonces, ya termino, era difícil en ese entonces uno producirse, pero no imposible. Todo bien, ya, pero eso fue lo que a mí más te pudo haber frustrado. Yeah. Muy bien. Una pregunta para Nano, porque no quiero Pero dejar ir a Nano. lo que está diciendo él, lo que pasa es que nosotros estábamos absorbidos en ese momento del heavy metal de Estados Unidos, ¿cierto? Y aquí, pues, los grupos de aquí, todo el mundo hacía covers. Nosotros, pues, yo soy feliz haciendo covers, a mí me encanta, pues, hay respeto, pues, pero lo ideal es uno tener sus canciones propias. Pero uno estaba completamente influenciado de los grupos extranjeros. Ok, muy bien. Nano, una cosa contigo, y es que tú antes de estar en Fénix, tú tienes una trayectoria en bandas anteriores. Una fue la que nombraste, Tripulación. Tripulación, también estuviste en Gato. Gato. ¿Qué más? ¿Son esas dos? Carbure. No, eso es después, antes de Fénix. Antes de Fénix. ¿Solamente en esas dos? Sí, nomás. Ok, ¿con quiénes? No, con Conexión sí fue también mucho después. El boot de rock en español que tocamos ya fue... Sí. Eso fue después, no. 88. Entonces, ¿con quiénes formaste Gato? ¿Qué miembros estaban ahí? Porque necesitamos ir armando árbol genealógico. Bueno, lo que pasa es que Tripulación éramos yo, Toño Londoño, el baterista se llamaba Pacho, era un gordito que tocaba, eso fue en la época de Ensalada de Cerebro y Judas, ¿cierto? Y en la guitarra había un pelado que se llamaba Villita. Nosotros nosotros tocábamos era las rumbas de los duros, nos íbamos para las fincas de los mafiosos, pues, y a tocar en Guardia había una finca que era de los Senados, y ellos hicieron una tabernita ahí a bordo. ¿Cuáles eran? A bordo de... ¿Cuáles eran los de complot. de complot? No. Omar Henao, mucha gente que era una familia de Boston muy dura. Okay. Entonces con esta agrupación tocaban sí. o sea, mediados de los años 70.
La época de Judas Calderón, ¿qué año? Claro. 76, 73. ¿Y ya estaba tan caliente la cosa? Sí, claro. Sí. No, yo pregunto. No, es que no es Se cree que claro. Nano quedó, Nano es del barrio. Ok, bueno, entonces, luego formas Gato. ¿Con quiénes? Gato prácticamente, el baterista era Dixon, y en ese momento, como nosotros teníamos un equipo muy teso, porque, o sea, en esa época tener una guitarra eléctrica, tener un amplificador era duro. Nosotros teníamos, apenas estaban empezando los Derna y los Son Oscar, ¿cierto? Inclusive Piro, Juan iba mucho también a tocar con nosotros allá en donde Dixon, ¿sí o no? Ahí vamos a tocar. Y tocamos también con ellos en varias partes. Y Gato prácticamente era el mismo tripulación, pero con otro nombre. No lo cambiamos. Sí, ahí entró, vino a entrar también César Duque y entró otro muchacho que llamaba Chepetena, que fue el guitarrista de Nicolás. de Ensalada de Cerebro. Ensalada de Cerebro. Y él en este momento es profesor, se fue a vivir a Dubái. Vive en Dubái. Ok, ¿qué conciertos importantes dio Gato? No, el más importante fue ahí en el Palacio de Exposiciones. Y como te digo, lo otro eran puras rumbas en fincas y en casas de gente dura. En el Palacio, ¿con quién tocaron? ¿Otras bandas? No, yo. ¿Solos? Sí, yo creo que fuimos solos. Ok, perfecto. Listo. Es que te acordás de eso. No me acuerdo todo eso. Sí. Bueno, sigamos con Juan, que se nos fue un ratico. ¿Ya estás bien? ¿El don de cabeza, hermano? ¿Pero ya? Pues sí, no, claro. Qué bueno. Nos alegra mucho que... Me salvó la vida. Andrés. ¿El dónde? Juan, pregunta. ¿Por qué se acaba la berraquera e inmediatamente empieza Piro, o hay ahí un receso? Pues hombre, inclusive el último concierto de La Gajera fue con ustedes en el Palacio de Exposiciones con Gato. Ah, véanlo ahí. Estamos preguntando con quién tocó Gato en el Palacio de Exposiciones. Fue con la berraquera. Ah, Un concierto para Pico, A Cali. para Pico, Pico. para Pizzas Pico. Sí, estaban estrenando ahí un punto de venta en el Palacio. Ok, muy bien. Una cosita antes de eso, y es importante que lo sepan. Ustedes tuvieron la oportunidad, fueron de los pocos grupos que grabaron en los años 70 un disco. Ah, sí. En los años 70, la compañía que grabó a todas las bandas de rock fue Discos Victoria. Es increíble, ¿sí? Grabó a un grupo llamado Éxtasis, grabó a Tron. Gracias a Víctor García. No, pues por la investigación no nos da Víctor, pero sí nos da Don Otoniel Cardona. Porque es que estamos hablando de 1971, 1972, y cuando llaman, y quiero que Juan nos cuente esta anécdota, cuando los llaman de Discos Victoria para grabar con la berraquera, ¿qué es la condición que les ponen y ustedes cómo llegan a Discos Victoria a grabar uno de los pocos discos que los grupos de aquí grabó en 10 años? Miren que Judas no grabó, Sobredosis no grabó, Complot no grabó, pero grabaron ustedes. Sí. No, iban a grabar La Berraquera, pero nosotros les dijo, no, yo con ese nombre no lo grabo. No me olvido. Y menos con los nombres de las canciones. No. Entonces nos hicieron poner todo en inglés. Que para que la gente creyera que eran grupos que yo sonaba. O sea, que cambiaran el nombre a una banda en inglés. En inglés todo. Hasta los nombres de nosotros. Y nosotros por las ganas de grabar dijimos, bueno, pues hagamos el que vamos a hacer pues. Entonces, ¿cómo se llamaron? Entonces lo bautizaron Juan Bello Morales, no sé quién fue, lo bautizó es que Blackwood y Co. Blackwood and Company. El disco está allá en la exposición. Sí. Blackwood and Company. Salían algún libro de los químicos porque les dio por la medicina, quién sabe qué pasó. Y los nombres los sacaron también de otro libro, los seudónimos de nosotros. Y las canciones se llamaban McBurney y la otra no me acuerdo. Ruben Clancy.
¿De dónde salió eso? Ni No, idea. inclusive ni se llamaban así las canciones. Entonces grabamos eso así, porque con las ganas de grabar uno pelado. ¿Sí o no? Pum. Bueno, ¿y esas sí era música instrumental también? Música instrumental. Pero como siempre, escogieron con los sonidos, escogieron las más huevonas de todas las canciones. O sea, las que eran, parecían como para no dormir. O sea, para peluquería. Porque si tocamos de las animadas, de las rojeras, no lo grababan. Entonces nos grabaron una pa. Y un Charleston que era medio canción, nos lo hicieron bajar al Charleston. O sea, en vez de no. Ay, Dios mío. Nos tocó, pero no con las ganas de grabar. Con las ganas de grabar. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Sí? ¿Tuvieron algún éxito? ¿Salieron de gira? ¿Qué pasó con Blackwood and Co? No, eso no es que pasó, porque. O sea, es que volvimos, grabamos el disco y otra vez fuimos a la Barrajera y allí lo fuimos a tocar. ¿Qué rajera? Eso, O sea, eso fue como una especie de lapsus, pero sí, ya. eso, es como para tachar el nombre y poner la Barrajera y disfrazados de estos. Y ya, Y listo. Y, ok. eso. Luego se viene ya Piro. ¿Por qué nace Piro? ¿Por qué desaparece la berraquera? No sé, ya se salió Morales. Ah, sí, ya fue la cosa. Morales le dio por irse a estudiar medicina porque era el más viejo que los tres. Se fue a estudiar medicina. Sí, aunque son muy jóvenes, Morales no está bien, muy joven. Y él salió primero a estudiar medicina, no sé, y ya entró Jaime Vélez, que era un vecino, todos éramos de ahí. Aprendimos a tocar los unos de los otros. O sea, éramos, ¿cierto? Menos mal no era matrimonio, porque ya salió son dos. O sea, este le aprendió a este le aprendió a este, y ahí nos fuimos. Y el que no sabía que llegaba al grupo le enseñamos. ¿Cómo se llama? Que la mamá y la tía y todo Eso. O sea, todos vivíamos a 2 cuadras de distancia. Vivíamos ahí. Y los vecinos que no aguantaban toda esa bulla, por Dios. Bueno, Juan, y entonces, para darle forma a Piro, que tenía un sonido distinto, no era, mientras la mayoría de las bandas de aquí sonaban heavy metal, Piro se viene con un sonido totalmente distinto, más, digámoslo, más experimental, más progresivo. ¿Qué era lo que ustedes querían? ¿A qué querían sonar cuando forman Piro? No sabemos, porque no nos fijamos en nada. O sea, lo que nos salía iba dando, se lo juro, después decíamos, eso se parecía a esto. Inclusive hay canciones de hoy en día que igualitos, tocamos nosotros allá. Muy parecido, pues todas muy iguales, porque es que todo muy parecido. Y un riff de guitarra, eso en algún día lo vuelve y se lo inventan uno por allá, ¿sí o no? Y hay unos riffs de guitarra muy buenos. Tocamos una música medio ponquera, éramos ponqueritos. ¿Ponqueros? Sí, nos gustaba. Lo que pasa es que no nos dejaban. Pero eso tal vez en los conciertos, porque en el disco, Pero cuando ustedes conciertos. ya graban, No, nada que ver. nada. Es que nos fuimos a grabar historia y otra vez pasó lo mismo. Grababan las más calmas, no sé por qué la cosa nada. Entonces grabamos las más, aunque ya teníamos ganas de lo más sinfónico. O sea, nos dio como por el progresivo, ¿cierto? Ya con cielos, con los sintetizadores. En el Museo del Castillo vimos sus conciertos, unos desconectados, con piano acústico, sintetizadores. Sí. Claro, que me acuerdo de un concierto en el Castillo que lo montamos genial, con pianos, sintetizadores, cielos, todo. El formato de nosotros era muy bueno, pequeño. En los conciertos grandes nos daban la nuca con el sonido. Siempre. Sí, o sea, que no les daban toda la potencia. No, si éramos los primeros que oíamos. Nada, eso no. Entonces, me acuerdo tocando en el Castillo con los sintetizadores, todo, que el García nos prestaba uno. Un profesor Pro One, ¿cierto? Un profe. De esa secuencia circuit, ¿cierto?
y nosotros con el sintetizador y un pedal de que nos prestaba. ¿Listo? Sí. Y ya había empezado conciertos, nosotros ya eso lleno de gente, cuando por la ventana empiezan a asomarse los de Nas, ¡pum! Por la ventanita del castillo. Los de Nas. Los de Nash. Necesitamos el sintetizador. Ay, mi papá. Entonces el concierto. Lo peor es el con ropa prestada. Entonces entraron delante de toda la gente por la mitad y se lo llevaron, pero la gente entendió. Y dijo, no, vamos a defendernos con este piano. Y con una guitarra y nos defendimos. Y fue bueno, fue para Esta historia está increíble. Bueno, en Piro tocaste con César Cuervo. César Cuervo llegó para el disco. Para el disco. No más. No más. No más. Con la guitarra, y aquí de joven. ¿Reales? La guitarra, con que tocó el disco, César, que tocó una guitarra, fue con la guitarra De Alex. Sí, porque la mía era una cosa horrible, aunque toqué con ella. Pero una persona muy importante que se llama, aquí está presente, que se llama Creo, y que el maestro Creo, el mejor luthier de guitarras del mundo, acaba de arreglar las dos guitarras de Piro para grabar unas canciones, a ver si podemos grabar las canciones, las que nunca nos dejamos grabar. Las vamos a grabar. Nuevas. Y las guitarras quedaron espectaculares. Gracias por acompañarnos. Sí. Allá estaba la guitarra de Alex, la tiene también de Teo, la guitarra de Alex Fernández. No. La guitarra de Sarduque. Ah, la de César Duque, perdón. La de César Duque. La de César Duque. El vicio en el testamento. En todo caso, es muy importante lo que yo creo porque volvió a la vida las guitarras que he tocado en el concierto de la Macarena. Muy bien, muy bien. Entonces ahora ya nos alineamos. Lástima pues que hoy Sigifredo de Nash no pudo acompañarnos. Entonces nos alineamos y nos metimos a un concierto al cual los invité. Bueno, yo en estos días yo mismo me puse a acordarme de, yo sí le pagué a todos. Yo les pagué, ¿cierto? No les quedé bien, no, bueno. Pues ahora que supimos cuánto ella pagó a la gente, yo supe de más. No, eso hasta gratis hubiéramos tocado, eso sí fue genial. Gracias, Carlos, fue ese concierto, es una cosa muy única. Bueno, entonces juntos nos encontramos en el concierto de la Macarena, que no nos la creíamos, ninguno, ustedes como banda, yo como organizador. Para ustedes, hoy, 43 años después, ¿qué significó el concierto, el superconcierto en la Macarena, Piro, Fénix y Nash? Honestamente, mi primera reacción fue física y me temblaron las rodillas. ¿En qué momento? En el momento que me paré y todo eso iba ¡wow! Pero se empezó la música y mi vida cambió. Es un momento que uno, en realidad, uno no se da cuenta hasta que se baja de la escena. Toda la adrenalina, todas las energías, las preparaciones, la reacción de la gente, la necesidad de nosotros estar en lo que está uno en escena, en una banda, que uno está en esa comunicación constante, hasta que no nos bajamos de ahí, hasta que yo, por lo menos mi persona, yo no tenía la menor idea de lo que me había metido. Yo sabía que se llenó feliz, yo sabía que la gente gritaba Fénix, yo sabía que nos prendieron candelas, como en los conciertos que uno veía en MTV y los que yo vi en la USA, etc. Igualito. Entonces me sentí inmortal, hermano. Yo me sentí encima del mundo, que no había nada que yo no pudiera hacer con mi guitarra, absolutamente nada. ¿Cuál fue la canción que mejor sentiste que tocaste esa noche? ¿O las canciones? Yo creo que mi favorita tuvo que haber sido Good Times, Bad Times, porque de lo que yo me acuerdo fue las que mejor me salió. Zeppelin. Zeppelin, y él se puede acordar de otras, pero no, es que no puede decir favorito. Tendría que escuchar cuál fue el mejor punteo que me salió. Bueno, sí, esa, pero las mejores de todas fue
Carry On Away de Kansas. Carry On My Carry Wayward On Sons. Away esa. La razón por eso es que como eso tiene piano, César Duque se sentó y se aprendió en dos partes, bajo de la guitarra, mano izquierda del piano, don't stop me, don't interrupt me. Mano derecha del piano lo hacía yo, él hacía la mano izquierda del piano. Como si fueran guitarras. Las guitarras hicieron el piano en dos partes porque no teníamos piano, porque usted no se aprendió la canción. Mentira, no teníamos. Bueno, ok, Nano, Pero para después ti, sí la dices. Nano, Esa. para ti, ¿qué significó el concierto? Era esa y la otra era la de Judas Priest que se llamaba Yucada, ¿no? Que fue una canción pues, que a todo el mundo le encantaba. Muy bien. Para ti, ¿qué significó estar en este primer gran concierto? Porque creo que fue el primer concierto enorme para la banda. No, es espectacular, pues uno se siente totalmente elevado, pues, y la gente después del concierto pues lo maximizan a uno, ¿cierto? Ya uno no alcanza a ver el alcance que nosotros teníamos ante la gente, pues no habíamos, o sea, nos volvimos famosos, Sí, sin querer. Se crecieron las ventas de galletitas. Sí, señor. Y el alquiler de las películas de damas. De porno. Fénix se vuelve la banda, Fénix se vuelve una de las bandas más importantes de la ciudad, ¿sí? Yo diría que estaban en lo que fue ese duelo sobredosis Judas en los 70, finales de los 70 o mediados de los 70. Ustedes lo tuvieron también con Nash, eran Fénix y Nash, las dos bandas de rock duro emblemáticas de la ciudad, Sí. y por eso se hace televisión Y se nos abrieron las puertas, como vos decías, a tabernear por todas partes. Nos querían contratar. En Envigado había una señora que llamaba Guillermina y era dueña de una taberna que quedaba a una cuadra del parque que se llamaba Taberna Holanda. Ahí tocamos nosotros mucho, tocamos en Baco, en Santa Elena, y ya les cuento la historia de las moscas. Ese es el de abajo. Bueno, una historia de rock. Nos vamos a una taberna, yo no la conocía. Entonces esa taberna en el día empezamos, el sonido todo bien, nos tenía muy bien el escenario, ¿sí o no? Y delicioso la selva detrás de nosotros, la escena y todo el mundo ahí bien bonito. Entonces empezamos nosotros a tocar el concierto y una nube de moscas se nos parqueó. Aquí estamos tocando, y toda la noche. Muy bien. Las moscas. Bueno, perfecto. Ahora, Juan, para Piro, ¿qué significó este concierto? Ya vimos aquí fama, mucho rock and roll, mucho reconocimiento, muchas chicas, etcétera. Todas las chicas, diría yo. ¿Qué fue para Piro el concierto? Pasamos muy bueno en el montaje, que ayudó a todas las fotos que empiezan con el felicito a... ¿Cómo se llama? Edwin. No, Jesús. Pero paremos un momento con las fotos, porque hay unos en los videos. Hay uno donde se ve a Víctor ensayando para el concierto, un antes de la parte de los ensayos en los videos en Facebook. Si no lo he cerrado. Y el de César también. Y hay uno con César también que lo entrevistan. No, en este. Pues, sí, mira, creo este. Dale este. Lo podemos ir dejando para verlo, porque eso es para que conozcan a Víctor Paniagua. Sí. Quienes no conocen a Víctor Paniagua, es un ser adorado.
de montaje, listo. Si quieres deja rodando videos para descansar de las fotos, pero sin audio, por favor, Andrés. Gracias. Juan, ahora sí. Hombre, fue muy bacán el montaje, pasamos muy bueno. Y hablamos mucho con vos, me acuerdo de Jaime Vélez. Entonces fue hacer un reconocimiento a todos los que han pasado por Piro, aparte de Juan Fernando Vélez, Jorge Morales, estaban César, estaba Serna, Serna, el chelista, el bajista, Juan Fernando Londoño Toño. Estaba en el disco Michael Smith, César Cuervo, y ¿cómo se llamaba? Serna. Ese es el guitarrista rítmico de Félix. León Serna, ahí está Serna. León Serna, el bajista. Veo que tuvimos el mismo bajista que Félix en algún tiempo. Juan Fernando Londoño, Toño. Fue bajista de los dos grupos. Los bajistas eran muy de varios grupos, ¿no? Y allá. Sí. Sí. Ese es Juan Vélez, porque está, no, ese es César Duque. Ese es César. Una hermosura, una bajera. Muy bien, y entonces Piro toca, ¿cómo siente que les fue en el concierto? ¿Qué significó después? Muy bueno, pasamos muy bueno, fue genial en ese sentido. Juan Vélez atendió mucha gente que estaba mal, porque él era médico y entonces la batería, y él iba diciendo, ese para la ambulancia, este no, y él seguía tocando. ¿Le tocaba hacer todo eso? Sí, Médico y baterista. fue genial. Y en ese sentido, los vulcanos, había un grupo que se llamaban los vulcanos, que eran hinchas de nosotros y fueron, ojalá estén por ahí, les mando una salud, y fuera de ahí, que más que nos llamaron para grabar el disco. Por el concierto. Por el concierto. Claro. Sí. Una pregunta, y con el disco, que es una de mis joyas, por ejemplo, ¿qué pasó con el disco? ¿Cuántos discos se vendieron? ¿A ustedes pagaron regalías? ¿Se taparon de la plata con las ventas? No, eso no. Vendimos más con el rock al español, después a los años que con este. Bueno, después de Piro, Discos Victoria, que Sí. vuelve y los llama, está el boom del rock en español y les dice que les abren un espacio para grabar un disco de rock en español. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? No, nos dieron una hora para grabar un disco. Una hora para grabar un disco. Un sencillo de 45 minutos, canción. Una hora. Y llamé a Juan Vélez y le dije, Juan Vélez, nos dio una hora para grabar, ¿tú estás por ahí? Y estaba en la casa menos mal, que vivía al lado. Y nos fuimos ahí mismo, montamos los equipos que tuvimos, instrumentos, un sintetizador, nos fuimos para Disco Victoria Soplado, montamos eso y grabamos una canción que llamaba El Neceser de Margarita. Esa vaina, eso se vendió como un veces, sí. Bajo Piro. No, El el nombre era Don Speaking. No los pequeños. Lo tengo en mi casa. No jodas. Lo tengo en mi casa. Ah, Ok, entonces, ¿quién hizo la ingeniería de sonido? ¿Quién David López. David López. David López. Aquí estuvo el hijo. Eso él dijo, claro, David López. Y yo ahí metí la mano, y Juan Vélez y yo cantamos, cuando se podía cantar. Y me acuerdo que ya lo último, llegó a los primeros lugares en las emisoras de 2000 y pico. Un saludo para 2000 y pico. ¿Cómo es que ponen la canción y ellos llegó al primero? No, mucho loco, ¿sí o no? Sí, total. Juan, ¿por qué se acaba Piro? Piro se acaba porque Juan Vélez ya se fue a estudiar medicina. O sea, la medicina acabó con los grupos. Pero yo, por ejemplo, sigo ahora grabando el single y todo, y yo no veo la hora de volver a grabar las cosas de Piro. ¿Cierto? Tengo hasta canciones nuevas. ¿No? Entonces, si algún día, si no me siguen dando esos dolores de cabeza, tengo ganas de grabar lo que faltó de Piro. No le he contado ni a los de Piro, les estoy contando a ustedes. Muy bien. Y ya, vamos.
ahí vamos. Entonces, básicamente, Piro se acaba es porque se van los miembros, no hubo conflictos, No, cada uno cogió su curso, su profesión y ya. No, nosotros nos encontramos y algo pasa y que susto, nos vamos a tocar con el corriente. Ok, muy bien, muchas gracias, Juan. Somos Fénix tiene un capítulo después de este concierto grande, ya cuando se crean los super conciertos JB Limitada. Tienen otro gran concierto en la Macarena. ¿Cuál fue ese concierto? Claro. El próximo concierto que hubo después. Sí. Concierto, sí, en Medellín, Centurions, Argus, Fénix y las. Y con Y Complot. Tocar, ¿qué significó para ustedes tocar con una banda tan de alto nivel, ¿sí? Como Argus. No. O sea, no. Cuando digo alto nivel, no estoy hablando no era ni Zeppelin ni nada de esas cosas, pero comparado con, era otra liga, estaban 3 o 4 peldaños más arriba que ya nosotros. todos hemos visto pues el video de donde hablan pues la historia con Pablo Escobar y todo ese rollo. Y Argus era una banda una banda de circuito, como decirte, En Florida, sí. una ciudad que eran muy buenos, pero no eran pues famosos allá, pero aquí se hicieron. No, nosotros, quiero contarles ahí, o sea, nosotros fuimos los que los hicimos famosos. O sea, eso fue una reunión donde Raúl Velázquez, el gerente de JB, dueño de JB Limitada, con ella organizé el concierto. Y Raúl llega de Estados Unidos y dice, tengo a este grupo, y nos muestra el disco, tengo este grupo y están disponibles para venir a Medellín a tocar. Nos sentamos a escucharlo y dijimos, está bueno, no era la locura, está bueno. ¿Qué hacemos? Y ahí mismo, en esa reunión, en el apartamento de Raúl, ahí al lado del Parque Bolívar, entre Luis Alfonso Velázquez, Raúl Velázquez y yo. Luis Alfonso era el director de radio musical de Todelar, Raúl de JB y yo pues estaba de socio acá y escribí en El Colombiano. Dijimos, vamos a crear una estrategia, y la estrategia era empezar a poner la música de Argus cada hora, y esta banda, y quién es esta banda, y esta banda, y esta canción. Nadie sabía porque no habían discos, no se conseguían. Y se empezó a crear la expectativa, y luego, y esta banda va a venir, y esta banda va a venir, y la canción para arriba, y vamos al comienzo no la pedían, pero nosotros la íbamos subiendo, hasta que la llevamos al número 1, a Virgin Killer, y ya, cuando se dijo, esta banda se llama Argus, va a venir a Medellín a un concierto en tal fecha, ya todo el mundo dijo, wow, y todo fue, llamémoslo así, muy creado, muy impulsado. El gran reto era ver cuando el grupo viniera a tocar, qué tan bueno era en escena, ¿cierto? Ese era como como el gran susto. ¿Será que es un descache? ¿Nos vamos a descachar? Raúl los había visto y no, son muy buenos en escena, pero una cosa es Raúl y otra cosa es aquí en la Macarena. Aquí no habían llegado a traer un grupo de. Hace muchos años que no venía una banda internacional. Aquí estuvo Musician con Luciano Gómez, y antes estuvo Christie's, y bueno. El cacharro es que la banda toca y a todo el mundo, todos como público, y por eso quiero saber la opinión de ustedes, que alternaron con ellos, cómo les pareció, cuál fue esa experiencia con ellos, porque para nosotros como público fue extraordinario. Okay. Bueno, ellos cuando llegaron estaban en un, digamos, muy concentrados en lo suyo. A ellos los tenían rumbeando, separaditos de todo el mundo, que no sé qué, haciendo los dedos. Mi experiencia con Argus fue espectacular. Para mí, en ese sentido, eso es lo que yo más me acuerdo. El sonidista era un americano. Y yo sabía que toda esa gente estaba rumbeando y tirando de todo. Entonces yo le llevé una bolsita perico al sonidista. Y se lo regalo y le digo, vea hermano, yo necesito tal y tal cosa, y me va diciendo, y bueno, entonces yo muy contento él, y me va diciendo quién era el que nos alquilaba los sonidos de las cabinas. Vázquez. Vázquez. El que se frustraba y se enojaba y todo.
Él fue. Todo se Fue bueno. Entonces, en ese entonces fue la primera vez que utilizaron lo que era un compresor de sonido, que eso sonaba como un jet arrancando de un aeropuerto y uno con el dedo pegado. Durísimo, y eso era una frecuencia baja que era para encuadrar de una forma digital los primeros sistemas digitales de consola para el sonido de la Macarena. Y quedó el sonido con eso en putas. Y digamos, ese intercambio cultural que le di al sonidista, vea, nos dio un sonido en escena que para mí eso me marcó la Macarena. Sonaron demasiado. No, César y yo Ustedes estamos- sonaron muy bien. no, de delicioso. Cada instrumento estaba clarito. Todo el sonido de todo estaba bien, y por eso cuando me fijé, yo vi el Marshall, yo creo que fue el último JCM 800, no, eso fue un Plexi, el único Plexi en Medellín. ¿Ah? El Jaguar era el otro, pero el JCM era el mío. Pero bueno, entonces los amplificadores, todo ese sonido, con ese concierto, con esa gente, con el gringo regalado, fenomenal. Muy bien, Nano, ¿para ti qué fue tocar alternar y abrirle a Argos? No, como te digo, ya eso fue algo espectacular porque pues se nos abrieron puertas por donde quisieron, ¿cierto? Nos hizo. Igual, ya era un concierto, ojo, los conciertos de J&B posteriores fueron mucho más organizados que el superconcierto de Peter Phoenix Nash, porque ya había muy buen capital de respaldo con Raúl, con J&B Ya Limitada, empezaron los o sea, era un proyectos. tema muy ya profesional el montaje. Que tanto que se fue ya pues a nivel nacional porque ya empezaron la grabación con espectaculares. Exacto, ya luego entonces a ustedes los llaman a Bogotá para Julio Sánchez. Éramos Fénix, Complot y Nash. Sí, yo fui como manager de ustedes. Sí. Y allá nos encontramos todos y Estábamos grabamos con un Miguel especial. Muñoz y Miren con qué tal, miren, Mercedes. miren la fuerza del rock de Medellín. Porque espectaculares él no llevaba grupos de Bogotá, por lo menos no lo tengo aquí muy claro, pero se lleva 3 bandas de Medellín muy bien escogidas: Fénix, Complot y Nash. A grabar y hacer un especial de 1 hora con todos los juguetes. La unidad móvil, ¿se acuerdan? Y hospedados en el mejor hotel. Exactamente. En un hotel, guerra de almohadas. Una cosita cortica. De esa experiencia yo tengo no los mejores recuerdos, pero quisiera destacar esta cosita. Nash tenía su grabación, lo toca. Playback. No, Playback, no playback. Hicieron. Nosotros tuvimos que tocar en vivo. Complot tuvo que tocar en vivo, pero Complot la hizo bien. Le dijeron fuck you al huevón que estaba llenando la escena, que me puso a mi baterista Víctor Pañagua a 10 metros de mí. Entonces cada vez que tocaba el bombo yo escuchaba el tercero. ¡Tum! Yo toqué muy frustrado allá, pero felices. Pero el punto es esto: Complot los mandó a la mierda como los punqueros y se juntaron los 3 y tocaron de putas. Si usted los escucha en esa grabación, eso es en vivo. Pero a mí me gusta mucho Fénix cuando Lo que pasa es que Fénix toca Scorpions. Porque Eso suena sin demasiado. embargo, pues, eso no era recomendado porque generalmente todos los grupos en televisión es en punta de doblaje, ¿cierto? Sí. Tocar en vivo es muy difícil. Julio Sánchez se la jugó toda y yo estuve sentado al lado de Julio en la unidad móvil ahí, en la postproducción, y él lo hizo. Era increíble la pasión con la que Julio Sánchez hizo esa grabación, y regañaba y a los camarógrafos y todo, y pues, o sea, ponche aquí, ponche allá, pilas con el baterista, y yo creo que es una grabación supremamente decente. La subiremos en estos días a las redes de Moon Rock. Muy bien. Perdón, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Alguien me puede dar una referencia? 8 y 13. 8 y 13, listo, tenemos 10 minuticos más. Bueno, Fénix y Nash van cumpliendo un ciclo, ¿sí? Fénix, perdón,
cumple su ciclo. ¿Por qué se acaba Grupo Fénix y en qué momento? Bueno, disfrutar como todo acá, ¿no? Alex se fue para Estados Unidos. No, Alex se va para Nash. Ya. Claro, enseguida le sueltas el micrófono. ¿Cuál es tu recuerdo de por qué se acaba tu banda Fénix? Bueno, más que todo fue por diferencias de gustos musicales. Ok, cuéntanos, ¿cuáles fueron esas diferencias? Pues, por ejemplo, César, muy buen músico y todo, pero también muy radical en su forma de ser. ¿Qué querías hacer? Soy muy exigente en eso. ¿A él le gustaba? ¿Lo apagaste? Sí. Ya. Le gustaba el sonido de una forma, a mí me gustaba de otra forma, ¿cierto? Pues, o sea, cuestiones sutiles que de pronto van sumando y se va volviendo... Entonces llegó un momento donde dijimos, paremos aquí, ya no más y chao, dejemos esto aquí. ¿Fue así? Sí, más bien. Ok. Hay cosas que no nos gustaría que supiera la gente. Pero es que para eso es esta reunión. Aquí contamos las buenas y las bonitas y las no tan bonitas. La rumba, todo, la cosa está volviendo muy pesada. Porque sí, mira, vale la pena lo que estás diciendo y lo entiendo. Pero la idea es que la gente, los seguidores de la historia de nuestro rock, sepan de boca de ustedes qué fue lo que pasó y no que les cuenten cosas que me fueron. Entonces, ¿cuál es tu versión? Sí. La rumba. ¿La rumba? No, dale. Es que eso no sería nada raro. A ver, que lo explique, No va a ser la primera banda de rock and roll que se graba por la rumba, pues eso es normal. Ok, a ver, en palabras francas, entró una etapa de uso pesado, de consumo pesado. De rumba Consumo brava. pesado, consumo pesado. Eso combinado con otras situaciones de la banda que nos estábamos separando. Para mí, mi razón era, de nuevo, yo quería escribir canciones y todo el mundo le tenía miedo a eso, o por lo menos en nuestra banda o alguna vaina así. Lo mismo me pasó con Nash, bla bla bla, sí que muy rico, pero nada. Por eso yo decidí, cuando nosotros tocamos ese concierto con Argus, me escuchó Víctor por la radio, al otro día me llamó. Ahí fue mi decisión. ¿Para qué te llamó? Para que te fueras para Nash. Y nosotros duramos otro tiempecito más, tocamos como un añito más o algo así, después de la Macarena. Y me fui, y mi razón por irme, mi razón de salir de Fénix era que yo quería hacer música original. Ok. Alex, aprovecho antes de ir cerrando los temas. No, enseguida cerramos con él. Pero acabaste de volver después de muchos años de estar en Estados Unidos, muchos años. ¿Qué podemos esperar de Alex de aquí en adelante en la música? Música original. ¿Estás trabajando en eso? Nunca he dejado. Y Fénix vuelve, pero con música original. Yo tengo otros proyectos con otros artistas, música original. Una de esas estoy trabajando con Jorge. Y en una sentada hice algo que me pareció muy interesante con él. Yo necesitaba un demo para Claudia estudiar la letra. Y me lo tiré en una sola toma, ¿no? Sin cortes, sin nada, sin pausas. Una canción de 8 minutos. Entonces esperen eso. Esa canción, yo vengo con una venganza, hermano. Yo vengo con un furor, una sed, una locura, psicópata. I'm crazy. Llego aquí y yo veo todo esto. Yo veo todo esto que está ocurriendo, lo que usted está haciendo, lo que tantas bandas, tanta energía. Cuando yo estuve aquí la primera vez, pasé la mitad de la noche saludando a gente que me decían cosas que no tenía la menor memoria. Es que por usted qué tal y tal y tal, es que mi papá aprendió con usted fue profesor de mi hermano. Y yo, wow, todo esto es la legacía que yo dejé.
A eso vengo, mi hermano, a cobrar mi silla en la mesa. Bienvenido. Muy bien, Nano. Después de Fénix, tienes un paso por Carbure, del cual hablaremos en otra ocasión. Tienes un paso por Carbure, se cierra ese paso. ¿Qué hay de tu ¿Qué carrera? hay? Pues estoy con En ese este proyecto, momento. voy con Alex en ese proyecto, ahí está apuntado. Y pues y resulta que, bueno, nosotros teníamos el problema en esa época porque yo tampoco pues cantaba pues muchas canciones, mi pronunciación en inglés no era pues perfecta, no, más bien como, ¿cierto? Un Spanglish. Por ahí una vez, Don't speak en English. esa canción de Blackout, escribió Claude, el cantante que le habían pasado en YouTube, y dice, muy bueno el cover, pero diga al cantante que estudió un poquito más de inglés. Sí, así dijo Claude. Entonces, bueno, pero eso es cierto, eso sirve para pronunciar. Entonces ahora, bueno, uno va madurando, va pasando el tiempo, aprendiendo. Yo creo que he evolucionado un poco más, entiendo. No hablo el inglés, pues, pero soy capaz de pronunciar y Alex me ha dicho que sí soy capaz, sí. Porque yo tenía muchos problemas con... Precisamente a veces me equivocaba era por no saber la letra, no saber pronunciar, entonces o me atravesaba o lo que sea, ¿cierto? Pero era porque no me sabía la canción bien. Pero ahora sí la sacamos, pero ahora sí la Hay que sacamos. progresar, hay que madurar, hay que estudiar y ahí vamos a montar él tiene unos temas, no sé si... En inglés. Tenés unos en español, hay uno En español. Todo lo que estoy haciendo ahora es en español. Tengo música. ahí donde está esa canción que él dice que dónde está la vareta. Pues, es una canción que es difícil. Para los locos es la putería, pues, pero eso va a ser para un segmento de mercado determinado, ¿no? Vargas, tío, No, pero un segmento muy amplio. Bueno, Juan. no sé. Bueno. No es ni mía, no es nuestra. Es del Feroce, es una canción del Feroce. ¿Es qué? De Mauricio Pizarro. Esa canción es de él. Entonces- Supuestamente me la regaló. Supuestamente, muy bien. Supuestamente me la regaló. Pero esa canción es un blues que él me cantó un día en la calle, que nosotros estábamos andando por ahí en la floresta, o en la terraza, alguna cosa así muy... Pero me quedó en la cabeza por Eso es el importante. resto de mi vida. Eso es importante. Porque es decir, una canción que dice ¿dónde está la vareta? Estoy cansada de trabajar. Solo palos y semillas pude encontrar, y no digo el resto porque es deliciosa la canción, tuve que añadirle letra, etc. Pero, vea, ponga eso con un buen blues, un buen beat, no muy lento, no muy rápido. Dale un buen canto. Bueno, queda pendiente. Por favor. Quedará pendiente un jam. Quedará pendiente un Entonces jam no podemos dejar morir a Fénix. con Campo Elías. Lo vamos a llegar a sacar adelante. Muchachos, ¿hay preguntas para la banda? Para los músicos. El estilo de Juan Londoño era, como dijo Cal en el conversatorio, muy diferente a lo que se tocaba, a lo que tocaba Judas, Sobredosis, Complot. ¿Cómo fue la aceptación en ese concierto? Porque era difícil de digerir la música de ustedes, creo que para esa época, inclusive ahora en el 2025, porque era un poquito más de progresivo, que es un rock, digo yo, para minorías, en comparación con el heavy, con el hard rock, con el glam. Sí, era difícil, ¿cierto? Es que, imagínate, porque era señora conocida y nosotros tocando como... Música propia. Sí, pero era bacano. Por eso yo le agradezco mucho a los Vulcanos. Los Vulcanos eran un grupo de fans muy grandes. Y había gente que se iba para los conciertos a bailar esas cosas, que se las taladeaban. Hay gente que no seguía y se las sabía. Y es increíble, y ya nos decían, peso, cabeza. Ah, bueno, pum. Ya la reconocía. Y eso donde hubiéramos hecho un trabajo hubiera sido muy interesante. Hay un momento en el concierto donde yo ya me relajo y me meto dentro del público a disfrutar del concierto, a soñármela. Y yo me fijé mucho en el tema de la gente con piro,
porque era, ellos abrieron el concierto y era la música menos potente, llamémoslo así. Para la gente estuvo bien, la gente se los bailó, la gente se los oyaba, no los conocían, pero había tan buena energía que todo lo que sucedía en el concierto, en el escenario, si ellos los ponían a aplaudir, todo el mundo aplaudía, si hacían un solo, si hacían tocaban, la gente le respondía. No estaba tan segmentado como si no es los metálicos y los heavy, los hard, no, era muy rock en términos generales. Entonces el grupo le fue muy bien en el concierto. Pregunta. Gracias, Carlos. No recuerdo si en la exposición está algún registro. Esta es la boleta del segundo superconcierto de la Macarena, JB Limitada. La segunda. Y pues es, ok, que fue Carbure, fue Fénix y Cripsy. Entonces quería pues como aprovechar que estaban ellos acá y que la pudieran como palpar. Que la firmen. Ah, sí, chévere, súper, excelente. Es que ellos no han venido a la exposición, apenas vinieron ahora. Perfecto. Y me imagino que entonces después entrará en la historia Cripsy si seguimos en esta secuencia de los conciertos, que me parece que también, Cal, para aprovechar que excelente trabajo el que están haciendo de curar todo este material, sería muy bueno, y cada que uno oye conversar a los personajes, citan mucho los sitios donde se tocaba, donde se escuchaba la música. Entonces hay como unos capítulos que ustedes han ido haciendo, el de las emisoras y las estaciones de radio, pues lo están cubriendo muy bien. Ahora los conciertos. Sería muy interesante curar algo con los sitios que se citan en esta historia, siempre son imprescindibles. Entonces, qué bueno que... Apenas el museo está empezando, está apenas comienza. Sí, muy importante, y ya lo habíamos pensado. De hecho, en la tesis de Vicky, que sirvió mucho para toda esta exposición, siempre, incluso desde los años 60, está listado de los lugares, de mediados de los 60, finales de los 60, comienzos de los 70, cómo iban cambiando las pandillas, los primeros tropeles, todo eso, y por supuesto hay que tenerlos en cuenta más adelante. Recuerden que la idea de estos conversatorios es transcribir todo este material para poder llevarlo a libros que editaremos en el 2027. Pregunta, Capo. No, realmente es hacer como un reconocimiento a estos maestros, ¿no? Sí. Ahí incluyendo a mi querido Calderón también, porque pues, realmente yo en la música empecé, todo me llegó tarde, o sea, yo me pasé varios años tocando guitarra y montando Jethro Tull en la casa, solo, montando canciones de Zeppelin, canciones de South con la guitarrita. Y después, pues, a los 17, 18 años apenas estaba empezando a ver la idea de unirme con otras personas y hacer mi primera banda que se llamó Pretexto. Pero, pues, sin dejar pasar esto, yo a Piro no lo conocí mucho, la verdad, pero sí me unté mucho de Carbure, de Judas quizás, y de Fénix. Y el reconocimiento grandísimo porque yo los veía a ellos, yo no, ni había empezado, a mí todo me llega tarde en la vida. De hecho, todavía estoy dándole a este cuento. Pero tengo que hacer un reconocimiento grande, pues Alex, impresionante guitarrista, y la voz de Nano. Para mí el timbre, el color de la voz de Nano y la altura del tono, no, impresionante. Un aplauso, vamos a ver.